Gritos de acusación rompieron el silencio nocturno en las tierras del culto demoníaco. Alguien había sido descubierto y la traición había sido expuesta. El joven corría por el bosque oscuro, ignorando el agotamiento que quemaba sus pulmones. Sus perseguidores, sin embargo, parecían jugar con él, burlándose de su aliento corto. La frustración creció en el rostro del fugitivo. La burla de los enemigos indicaba que estaban en control total de la situación, casi aburridos con la persecución. El cansancio físico finalmente cobró su precio. En un paso en falso, el pie del muchacho se enganchó en una raíz expuesta en el camino. El equilibrio se perdió. El asombro se apoderó de su mirada al percibir que la caída era inevitable y peligrosa. Mientras se desplomaba cuesta abajo, su mente daba vueltas en confusión. No entendía el motivo del ataque, ya que había renunciado a la academia y no representaba amenaza alguna. El impacto contra el suelo fue brutal. El cuerpo dolía, pero la indignación por ser cazado sin motivo aparente quemaba aún más. Una voz fría cortó el aire, revelando la verdad cruel. Su simple existencia como un heredero en potencia era motivo suficiente para esa sentencia de muerte. El muchacho cerró el puño en la tierra, maldiciendo su suerte y su linaje considerado humilde. La injusticia de la situación lo enfurecía profundamente. Intentó levantarse, rodeado por el polvo y los enemigos que se acercaban. Los asesinos ofrecieron una muerte rápida, tratando el acto como una misericordia inevitable. Al mirar hacia arriba, el joven percibió la extensión de la emboscada. Figuras enmascaradas lo rodeaban en los árboles, confirmando sus sospechas sobre quién orquestó todo aquello. La comprensión se transformó en pura rabia. Sus ojos brillaron con una intensidad feroz ante la traición que ahora estaba clara. Uno de los asesinos se dirigió a él como joven maestro Cheon. El tono era de puro escarnio, riéndose del intento fútil de fuga que acababa de ocurrir. Cercado y sin salida, Cheon encaró las láminas desenvainadas a su alrededor. El bosque silencioso se convirtió en una arena mortal donde él estaba en desventaja. El joven maestro gritó su confusión y revuelta a los cuatro vientos. No conseguía aceptar que, incluso sin ambiciones o chances reales en la academia, aún exigieran su vida como pago. El líder de los perseguidores fijó su mirada en el objetivo. No estaba allí solo para capturar, sino para entregar un mensaje final al joven maestro. Sus subordinados alzaron las láminas, exigiendo la vida del muchacho. La orden era clara. La ejecución debía ser inmediata y sin misericordia. El joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin embargo, las palabras crueles sobre su origen humilde hirieron más que el miedo a la muerte inminente. La mención deshonrosa a su madre encendió una llama de furia dentro de él. El terror paralizante fue súbitamente sustituido por una indignación incontrolable. Con la mano temblorosa, apretó el pequeño objeto que cargaba contra el pecho. Era una defensa patética contra espadas, pero se rehusaba a desistir. El asesino notó el intento de resistencia y sus ojos se entrecerraron en escarnio. Parecía encontrar gracia en la audacia de aquella postura amateur. El fugitivo sujetó su arma con ambas manos, temblando visiblemente. Para el enemigo experimentado, quedaba obvio que el muchacho no tenía la menor idea de cómo luchar. El enmascarado observó la escena patética por un instante. No había necesidad de cautela contra un oponente tan inexperiente y vulnerable. Sin aviso, la banda atacó al unísono. Saltaron de las sombras, cercando a la presa por todos los lados para garantizar que no hubiese escapatoria. Sorprendentemente, el joven reaccionó. Movido por el puro instinto de supervivencia, se esquivó torpemente de las láminas mortales que buscaban su carne. Uno de los asesinos cortó el aire con violencia. El ataque fue rápido y preciso, destinado a acabar con aquella resistencia inesperada de una sola vez. El muchacho retrocedió en pánico, sus ojos muy abiertos de pavor. Apenas conseguía acompañar la velocidad de los golpes que zumbaban peligrosamente a su alrededor. La embestida del enemigo fue tan fuerte que le hizo perder el equilibrio momentáneamente. El caos de la batalla envolvía todo, y cada movimiento era una apuesta por la vida. Sin embargo, la suerte del joven acabó. Una mano fuerte agarró sus vestes con brutalidad, levantándolo del suelo e interrumpiendo su defensa desesperada. El captor
Soltó una risa sombría muy cerca de su rostro. El breve momento de resistencia había fallado, y el joven maestro estaba ahora completamente a su merced. El joven fugitivo apretó la mano en el mango del arma, decidiendo que aquel no sería su fin. Los perseguidores enmascarados, sin embargo, fueron tomados por sorpresa por la súbita reacción de la presa. Con un movimiento desesperado, el muchacho clavó la lámina en el cuello del enemigo más cercano. El restante de la banda se detuvo por un instante, atónito al ver a uno de los suyos ser herido mortalmente. El cuerpo del asesino se desplomó en el suelo empapado, tiñendo el barro con su sangre. En medio del agotamiento, una sonrisa maníaca surgió en el rostro del joven al ver el resultado de su ataque. Los enemigos percibieron demasiado tarde que la debilidad aparente del chico escondía una trampa letal. No queriendo dar más oportunidades, otro enmascarado avanzó con la espada en puño, cortando el aire. El ataque fue brutal. Una patada poderosa alcanzó al fugitivo de lleno, lanzándolo violentamente hacia atrás. El impacto dejó al muchacho en el suelo, ahogándose e incapaz de respirar momentáneamente. La mirada del perseguidor no mostraba piedad, solo una furia fría y calculadora. El terror se apoderó de los ojos del joven al darse cuenta de que no podría esquivar el golpe fatal. Un grito agonizante resonó por el bosque lluvioso, ahogado solo por el sonido de la tormenta bajo la luz de la luna. El fugitivo tosió violentamente, sintiendo el sabor metálico de su propia sangre subir a su boca. El asesino presionó la bota contra el pecho de la víctima, asegurándose de que no hubiera más sorpresas o fugas. El joven fugitivo clavó los dedos en la tierra, dándose cuenta con amargura de que sus recursos se habían agotado por completo. Su perseguidor no vaciló, aplastando el pecho del muchacho con la bota mientras sentenciaba su fin inminente y doloroso. Con la víctima inmovilizada, el hombre enmascarado preparó su lámina para el golpe de gracia. Ya no había a dónde correr. El asesino soltó un suspiro cansado, tratando aquella ejecución solo como una tarea burocrática más a ser cumplida. Sin embargo, una luz intensa y repentina explotó en el escenario, rompiendo la oscuridad del bosque. La indiferencia en los ojos del verdugo fue instantáneamente sustituida por un choque paralizante. Percibió el peligro demasiado tarde. Un impacto violento y ensordecedor golpeó el lugar, pulverizando la amenaza antes de que alguien pudiera entender lo que sucedía. El cuerpo del ejecutor fue brutalmente destrozado. El joven, aún en el suelo, asistió incrédulo a la muerte instantánea de aquel que estaba a punto de matarlo. Pedazos de la armadura y de la espada volaron por los aires, pasando peligrosamente cerca del rostro del muchacho aturdido. El resto de la banda retrocedió en pánico, buscando frenéticamente el origen de aquel poder devastador que diezmó a su líder. Pasos firmes aterrizaron en el suelo, emanando una energía azulada que desentonaba completamente con aquel ambiente rústico. Uno de los enmascarados detectó la presencia en la retaguardia y, en desesperación, alertó a sus compañeros sobre la nueva posición del enemigo. El grupo rápidamente se giró, empuñando sus espadas contra la silueta solitaria que ahora bloqueaba el camino en el bosque. La figura misteriosa no parecía intimidada, dejando que su aura eléctrica crepitara de forma amenazadora frente a los asesinos. Era un extraño vistiendo ropas modernas. Envuelto en relámpagos y con los brazos cruzados, él encaraba al grupo con absoluta confianza. El asesino enmascarado sudó frío. La muerte brutal y repentina de su compañero lo dejó paralizado por un choque momentáneo. El recién llegado, sin embargo, solo ajustó su postura. La electricidad danzaba alrededor de su cuerpo mientras se preparaba para el combate. Recuperando la agresividad, uno de los perseguidores avanzó. Corrió con la espada en puño, decidido a eliminar la nueva amenaza inmediatamente. El hombre de gorra permaneció inmóvil. La energía crepitaba a su alrededor, acumulándose mientras esperaba el momento exacto del impacto. De repente, hubo un resplandor cegador. El mundo pareció desacelerarse ante la velocidad explosiva de aquel movimiento. Los ataques de los enmascarados cortaron solo el aire. Se vieron desorientados, incapaces de localizar al blanco que estaba allí un segundo antes. La confusión se transformó en horror cuando la sangre salpicó. El asesino se dio cuenta demasiado tarde de que la velocidad del enemigo era letal. El extraño era solo una sombra eléctrica.
Su forma centelleaba y desaparecía, dejando rastros de luz azul que engañaban a la visión humana. El pánico se instaló entre el grupo. Gritaban unos a otros, aterrorizados por el hecho de que el oponente había desaparecido ante sus ojos. El miedo se apoderó de la mirada del perseguidor. Intentaba desesperadamente rastrear la amenaza invisible antes de que fuera su turno. El impacto fue devastador. El extraño resurgió solo para asestar un golpe fatal, esparciendo destrucción mientras el resto del grupo retrocedía. El sonido del viento cortado fue la única advertencia. La velocidad era tal que el ataque parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. El último hombre abrió mucho los ojos. La realidad de la situación cayó sobre él. No había cómo defenderse de aquello. El movimiento era implacable. La fuerza cinética del ataque barrió el campo de batalla como una tormenta roja. La mano del espadachín tembló violentamente sobre el mango del arma. El miedo lo dominó completamente, pues sabía que su lámina era inútil. El joven fugitivo observó la escena, paralizado por el choque. La sangre corría por su rostro mientras presenciaba el fin brutal de sus verdugos. Percibiendo que no tenían oportunidad contra aquel poder, los perseguidores restantes gritaron por una retirada inmediata. Corrieron desesperados lejos de aquel monstruo. Uno de los asesinos intentó escapar por los aires, saltando alto para colocar distancia entre él y la amenaza. Creía que la altura lo salvaría. Sin embargo, el extraño no tenía intención de dejar que nadie partiera. Extendió la mano, acumulando una energía azul crepitante y letal. El rayo de poder alcanzó al blanco de lleno. El cuerpo del asesino explotó en el aire, transformando el intento de fuga en una lluvia de sangre. El hombre de ropas modernas sonrió de forma siniestra. Parecía sentir un placer perturbador con la violencia que acababa de desatar. El muchacho herido abrió mucho los ojos, incapaz de procesar lo que veía. La brutalidad de aquel supuesto salvador era tan aterradora como la de los enemigos. Temblaba, con la vista fija en la masacre. El miedo se apoderó de él, pues la fuerza exhibida delante de él desafiaba cualquier lógica conocida. Con el silencio regresando al bosque, el joven permaneció aturdido. Exhausto y herido, apenas conseguía comprender que aún estaba vivo. El salvador misterioso, sin embargo, parecía indiferente al trauma del chico. Él solo verificó su reloj con calma, preocupado por el tiempo. Enseguida, llevó la mano al cinturón y sacó un dispositivo tecnológico. El objeto brillaba con una luz azul, desentonando completamente del ambiente alrededor. Él se aproximó al muchacho caído. El extraño comentó que necesitaba actuar rápido, antes de que las heridas del joven se tornasen fatales. Sin pedir permiso, él aproximó un inyector del cuello del fugitivo. El muchacho, demasiado débil para reaccionar, apenas observó la aproximación del objeto. El dispositivo fue presionado contra la piel con firmeza. El extraño administró el contenido inmediatamente, enfocado solo en cumplir su objetivo. Tarea cumplida. El hombre de capucha sonrió con satisfacción, sujetando el inyector vacío como si todo aquello fuese solo un trabajo rutinario más. El extraño se arrodilló al lado del cuerpo caído. Él observó al muchacho con una familiaridad perturbadora, dirigiéndose a él con un título antiguo y respetuoso. Con una sonrisa enigmática, el hombre dejó una instrucción final. Él parecía confiar en que el joven, incluso al borde de la muerte, encontraría una solución para el dilema por cuenta propia. Su tarea allí estaba concluida. El extraño se levantó, mientras una energía crepitante comenzaba a envolver su cuerpo, señalando su partida inminente. En un instante, el hombre desapareció completamente en un haz de luz vertical. El joven fugitivo fue dejado atrás, solo en el desierto silencioso. La conciencia retornó lentamente al muchacho. Su mente, aún nebulosa por el dolor y por el trauma, luchaba para procesar las últimas palabras que oyera antes de apagarse. De repente, la realidad lo golpeó. Sus ojos se abrieron abruptamente, tomados por un choque visceral al percibir que su mente aún funcionaba. Imágenes de una era antigua invadieron sus pensamientos. Él visualizó la evolución lenta y disciplinada de las artes marciales a través del paso de los siglos. Mientras la historia de monjes y estudios pasaba por su mente, el joven intentaba racionalizar su situación actual. Él recordaba claramente de la herida fatal en su estómago
y de la lluvia que lo empapaba. La visión explicaba el poder de aquellos guerreros antiguos. Eran técnicas capaces de destruir rocas con las manos desnudas, concediendo fuerza mucho más allá de la capacidad humana común. Muchos aspiraban a tornarse discípulos de esas leyendas. Con todo, la atención del muchacho fue desviada para una sensación física repulsiva. Una sustancia negra y pegajosa cubría su piel. Mientras facciones rivales surgían en su mente, una voz artificial interrumpió el flujo de memorias. Ella lo llamó de usuario, exigiendo su atención inmediata. El joven intentó localizar el origen del sonido. No había nadie cerca en la realidad física, lo que tornaba aquella presencia auditiva aún más alarmante y confusa. La narrativa mental hablaba sobre la ascensión de un Lord Demonio. El muchacho, no obstante, percibió aterrorizado que el sonido no venía de fuera, sino vibraba directamente dentro de su cráneo. Con un sobresalto violento, él despertó de verdad. El escenario del bosque y las visiones habían desaparecido, sustituidos por el confort inesperado de una cama en un cuarto cerrado. El fugitivo miró para las propias manos, incrédulo. Contra todas las probabilidades y memorias de heridas mortales, él percibió que aún estaba vivo. El joven fugitivo recobró la conciencia, sintiendo la mente nebulosa y el cuerpo extraño. Una ola de náusea lo dominó inmediatamente, forzándolo a encorvarse mientras su organismo reaccionaba violentamente. Al recuperar el aliento, él notó algo errado. Una sustancia negra y viscosa se pegaba en sus dedos. El muchacho abrió las vestes y constató, con repulsa, que su cuerpo entero estaba bañado en aquel lodo inmundo. Súbitamente, algo interrumpió su momento de asco, congelándolo en el lugar. En un reflejo de pura sobrevivencia, él saltó para lejos de la cama, gritando para el vacío y exigiendo saber quién estaba allí. Sus ojos barrieron cada rincón del cuarto en pánico, pero no había nadie visible. Fue entonces que él percibió el origen del sonido. La voz no venía del ambiente, sino resonaba dentro de su propia cabeza. La entidad invisible confirmó la deducción del muchacho, tratándolo por un título extraño e impersonal. El fugitivo exigió saber la identidad del intruso, recibiendo la explicación de que aquello estaba conectado directamente a su cerebro. La respuesta ilógica hizo al joven gritar en frustración, incapaz de comprender lo que estaba aconteciendo. Él intentó repetir el nombre que oyó, confundiendo la terminología tecnológica con algo legendario. La voz confirmó su designación. El terror se apoderó de la mirada del protagonista, al asimilar lo que acreditaba ser la verdad. Sus piernas perdieron la fuerza delante de la revelación y él se desplomó pesadamente en el suelo. Temblando de miedo y reverencia, el joven cuestionó si estaba realmente en la presencia de la antigua divinidad demoníaca. Un médico, conocido como Baek, era escoltado apresuradamente por el patio. El guardia que lo guiaba parecía ansioso por llegar a su destino. Mientras caminaban, el guardia relataba la gravedad de la situación. Había un tono de culpa en su postura al admitir que había ocurrido un fallo de seguridad. La frustración del guardia se desbordó. Jamás imaginó que los enemigos serían tan audaces como para separarlo de su protegido e intentar algo tan directo. El médico Baek escuchó los detalles con preocupación. Considerando el escuadrón de asesinos involucrado, sabía que encontrar a alguien con vida sería un verdadero milagro. De repente, la caminata cesó. Algo en el escenario frente a ellos captó la atención del médico, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. El guardia se detuvo en seco, incrédulo. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro de asombro ante la visión que se desarrollaba ante él. El frío suelo estaba cubierto de cadáveres. Para sorpresa de los que llegaban, no era el protegido quien había caído, sino los asesinos enviados a matarlo. El guardia observó la masacre con incredulidad. La escena era un testimonio silencioso de una batalla brutal donde la víctima se había convertido en el verdugo. Los agresores enmascarados yacían sin vida en charcos de sangre. Sus armas, aún en puño, fueron inútiles contra el objetivo que subestimaron. A lo lejos, el guardia divisó una figura caída. El pánico regresó y corrió desesperadamente hacia el cuerpo de su joven maestro. El muchacho estaba tendido en el suelo, inmóvil. A pesar de la violencia a su alrededor, parecía haberse desmayado,
pero su cuerpo estaba extrañamente intacto. El médico y el guardia examinaron al joven con perplejidad. Lo que veían no concordaba con la lógica de un ataque tan letal. Las evidencias del enfrentamiento eran innegables. Las vestiduras del muchacho mostraban rasgaduras claras, donde una espada lo había perforado, sugiriendo una herida mortal. El médico Baek frunció el ceño, intrigado. La situación era demasiado compleja, involucrando disputas políticas y una supervivencia inexplicable que podría atraer la atención del patriarca. Sin embargo, ese no era el lugar para conjeturas. Decidieron que era imperativo sacar al joven de allí y llevarlo a un lugar seguro inmediatamente. El joven gritó desesperado, preguntando si aquella voz pertenecía al gran Machine que supuestamente lo había salvado del peligro. No obstante, la entidad no respondió como él esperaba, dejando un silencio confuso en el aire. La voz devolvió la pregunta con un término desconocido: usuario, lo que dejó al muchacho completamente desorientado sobre con quién estaba hablando. Él percibió, atónito, que la presencia en su mente no era la divinidad que imaginaba. Ignorando su confusión, la voz impersonal solo solicitó permiso para proseguir con el proceso, mientras el joven intentaba entender lo que estaba sucediendo. De repente, una energía azulada comenzó a recorrer el cuerpo del protagonista, haciendo que sus ojos brillaran intensamente. Una ola de poder e información invadió sus sentidos de forma abrupta y abrumadora. La sensación física fue insoportable. El estómago del muchacho se revolvió violentamente y llevó las manos a la boca, intentando contener las náuseas. El cuerpo rechazó la intrusión repentina y acabó vomitando en el suelo de madera, incapaz de controlar el reflejo. Tosiendo y aún de rodillas, escuchó la voz explicar que aquello era un efecto secundario de la transferencia de datos. El mareo lo venció. El joven cayó sentado, llevando la mano a la frente mientras intentaba estabilizar su mente que daba vueltas. La voz confirmó la existencia de miles de máquinas microscópicas en su cuerpo. El joven miró su propia mano, incrédulo ante la revelación. Soltando un suspiro pesado, bajó la cabeza, sintiendo el peso del agotamiento y de aquellas informaciones absurdas. Con base en lo que acababa de aprender, cuestionó si aquella inteligencia artificial podría dejar su cuerpo si él lo deseara. La situación parecía sin salida. El protagonista lamentó su suerte, recordando que, además de aquello, sus medio hermanos aún estaban intentando asesinarlo. Cheon despertó con un suspiro pesado, la mente aún confusa con los eventos recientes y la voz extraña en su cabeza. El sonido repentino de golpes en la puerta interrumpió sus pensamientos, anunciando una visita inesperada. Asustado y creyendo que la máquina aún hablaba, el joven gritó en pánico, ordenando silencio absoluto a la voz invisible. Percatándose de lo absurdo de la situación, se escondió rápidamente bajo las mantas, intentando disimular su comportamiento errático. La puerta se abrió, y el guardia entró acompañado por un médico anciano, ambos alertados por la conmoción. El guardia corrió para verificar el estado de Cheon, pero retrocedió inmediatamente, ahogándose con un olor insoportable. Mientras el hombre cubría su nariz con asco, Cheon percibió avergonzado que el hedor venía de las impurezas expulsadas por su propio cuerpo. El viejo médico, sin embargo, parecía menos molesto por el hedor y más interesado en la vitalidad del paciente. Reconociendo al joven maestro de un encuentro anterior, el doctor inició una conversación cordial antes del examen. Con profesionalismo, el anciano se inclinó sobre el lecho y pidió el brazo de Cheon para verificar su pulso. Sus dedos experimentados se posaron sobre el pulso del muchacho, buscando leer el flujo de energía interna. En el instante siguiente, los ojos del médico se abrieron con sorpresa absoluta ante lo que sintió. La reacción fue tan violenta que alarmó al guardia, que temió lo peor ante la expresión incrédula del doctor. El guardia, confuso y tenso, exigió una explicación inmediata para aquel comportamiento repentino. El médico, recuperando la compostura, se tocó la barba y rió, sospechando que el joven había ingerido algún elixir milagroso. El guardia reaccionó con total incredulidad ante las palabras del doctor. Aquel diagnóstico parecía imposible dada la fragilidad conocida del paciente. El médico, sin embargo, mantuvo su afirmación con seriedad. Declaró que el cuerpo del muchacho estaba ahora en condiciones perfectas para el aprendizaje de artes marciales, dejando al joven atónito. Cheon observó la sustancia oscura en sus manos y ropas.
Comprendió que aquel residuo fétido eran las toxinas e impurezas que habían sido violentamente expulsadas de su sistema. La revelación lo dejó momentáneamente paralizado. El proceso no había sido solo una cura, sino una purificación completa de su esencia física. Recuperándose del susto, el joven decidió reactivar la interfaz auditiva del sistema. La respuesta interna vino de inmediato, confirmando que la comunicación estaba restablecida. La voz artificial detalló los cambios estructurales profundos. Explicó cómo los vasos sanguíneos y la musculatura habían sido reconfigurados para soportar el flujo de energía. El muchacho tragó saliva, sintiendo el peso de aquella información. Su cuerpo había dejado de ser una carga para convertirse en un arma en potencial. Una sonrisa astuta se formó en su rostro. El miedo dio lugar a la ambición al percibir las posibilidades que se abrían ante él. Sin embargo, la cautela era necesaria ante las sectas rivales. Concluyó que necesitaba mantener la existencia de las nanomáquinas en secreto, confiado en que la medicina de aquella era jamás descubriría la verdad. Del lado de afuera, el médico tranquilizó a la escolta. Atestiguó la salud perfecta del joven, prescribiendo solo hierbas simples para reponer las energías, sin sospechar de la intervención tecnológica. El doctor se preparó para partir, terminando su visita. Lo que parecía ser un lecho de muerte se había convertido en la cuna de un renacimiento físico inexplicable. El momento de aquella recuperación era crucial. La renombrada Academia de Artes Demoníacas estaba a punto de iniciar su ciclo de admisión, un evento raro que ocurría solo cada 10 años. Aquel era el escenario donde la competencia se volvía más feroz. Jóvenes talentos de todo el culto se reunirían para probar sus habilidades y disputar la jerarquía a través de la fuerza. Los candidatos al sacerdocio menor y los herederos de las grandes familias estarían presentes. No obstante, el cuerpo de Cheon ahora rivalizaba en potencial físico con cualquiera de los jóvenes maestros de las 6 sectas. La perspectiva del desafío venidero divirtió al protagonista. Sabía que su entrada en la academia, ahora con el cuerpo restaurado y un secreto poderoso, tornaría la disputa mucho más interesante. Cheon despertó con un sobresalto repentino. Al notar que el médico no reaccionó a la voz en su cabeza, el joven sintió un inmenso alivio porque su secreto permaneciera seguro. Él sabía que necesitaba de cautela absoluta. Recordando que aquel hombre pertenecía a la peligrosa secta del veneno, Cheon decidió que jamás podría dejar que descubrieran sobre la nanomachine. El médico Baek, sin embargo, permaneció en silencio, acariciando la barba. Había algo en el diagnóstico del muchacho que desafiaba su comprensión y lo dejaba intrigado. Ajeno a las dudas internas del doctor, el guardia expresó su gratitud con una sonrisa radiante, feliz solo por ver al joven maestro recuperado. Mientras se retiraba, la mente de Baek continuaba trabajando. Se cuestionaba internamente cómo era posible alguien pasar por una transformación física tan completa y repentina. El médico recordó la reputación del muchacho. Cheon siempre había sido considerado un caso perdido, destinado a ser descartado por su incapacidad de aprender artes marciales. En la memoria de la secta, él era solo un niño frágil y sin talento, cuya existencia parecía irrelevante para el futuro del culto. Pero Baek reconsideró sus prejuicios. A pesar del origen humilde de la madre del chico, la sangre del líder de la secta innegablemente corría fuerte en aquellas venas. El médico concluyó que tal vez el propio líder había intervenido en secreto. Si fuese ese el caso, la academia estaba a punto de convertirse en un escenario de eventos imprevisibles. De vuelta en el cuarto, Cheon soltó un largo suspiro de tensión acumulada. Parecía que, por ahora, había conseguido engañar a todos sobre el origen de su cura. Con el peligro inmediato alejado, él pudo enfocar en sus propias sensaciones. Algo parecía fundamentalmente diferente y más poderoso en su interior. El guardia permaneció en el recinto, observando al joven maestro con una postura firme, aunque algo en su expresión sugiriese desconforto. Cheon alzó la mano, fascinado con la propia vitalidad. Él intentaba comprender la extensión de los cambios que su cuerpo había sufrido durante la inconsciencia. El momento de admiración, sin embargo, fue bruscamente interrumpido. El guardia, tapándose la nariz con asco, le recordó al joven que había una prioridad higiénica urgente antes de cualquier celebración. Cheon sonrió sin gracia.
finalmente notando el olor insoportable de las impurezas expelidas por su piel. Un baño era, de hecho, la primera misión de su nueva vida. Cheon permaneció inmóvil en la bañera, dejando que el vapor y el silencio llenaran el ambiente. Su mente, sin embargo, trabajaba rápido. Él apartó el sudor de la frente, intentando organizar la avalancha de información reciente. El calor del agua ayudaba a aclarar sus pensamientos. La voz en su mente detalló las capacidades de reparación del sistema. Ella garantizó que podría tratar desde cortes de espada hasta daños en los órganos internos. Aquella revelación hizo que el joven pausara. La promesa de una recuperación tan abarcadora despertó en él una curiosidad peligrosa. Él encaró la palma de la mano abierta. Si aquello fuese verdad, necesitaba de una prueba práctica e inmediata. Con un movimiento decidido, Cheon posicionó la afilada hoja sobre la piel. El brillo frío del metal contrastaba con el calor del baño. El dolor fue agudo cuando deslizó el filo, tiñendo el agua de rojo. El sistema detectó el daño e inició el protocolo de emergencia instantáneamente. El choque del dolor pronto se transformó en asombro. Una luz suave envolvió su mano, trayendo una sensación de hormigueo donde antes había ardor. La piel comenzó a moverse sola, estirándose para cerrar la abertura. El proceso de regeneración era visible a simple vista. En instantes, el sangrado paró completamente. El corte profundo desapareció, dejando la piel intacta como si nada hubiera sucedido. Cheon observó el agua agitada, incrédulo. La velocidad de la curación superaba cualquier medicina o técnica que él conociera. Hundió el rostro en el agua, aturdido. Las implicaciones de aquel poder eran demasiado vastas para ser ignoradas. El joven cuestionó si realmente tendría control total sobre aquellas habilidades milagrosas. Parecía un recurso demasiado valioso para alguien como él. Sus ensoñaciones fueron interrumpidas por la necesidad de salir. Se levantó, cubriéndose al percibir que ya no estaba solo. Una sirvienta anciana entró en el recinto trayendo vestimentas limpias. Cheon aceptó la oferta, regresando a la realidad de su posición en la casa. La vieja sirvienta terminó de ajustar sus vestimentas, reprendiéndolo por decir cosas sin sentido nuevamente. Ella claramente no le dio importancia a los murmullos del joven sobre máquinas y sistemas. Solo en la vasta biblioteca, Cheon se sintió momentáneamente perdido. Tenía acceso al lugar, pero no sabía por dónde empezar su búsqueda, entre tantas estanterías repletas de conocimiento antiguo. Volvió su atención hacia los libros a su alrededor. Afortunadamente, no necesitaría leer uno por uno de la manera tradicional, pues cargaba un guía dentro de sí. El joven extendió la mano y sacó un manual aleatorio de la estantería. Era el momento de probar la capacidad de aprendizaje y escaneo del sistema en este nuevo ambiente. Sosteniendo el texto con firmeza, emitió un comando mental para la nanomáquina. La orden era simple: iniciar la digitalización inmediata del contenido. Sus dedos se movieron con velocidad, hojeando las páginas rápidamente. Para un observador, parecería solo un gesto impaciente, pero él estaba registrando cada carácter visualmente. La información fluyó directamente a su mente. El escaneo óptico procesó el texto instantáneamente, convirtiendo el conocimiento antiguo en datos digitales comprensibles. Cerró el libro con un golpe seco. El sistema confirmó que el escaneo estaba completo y el contenido del manual había sido almacenado con éxito. Cheon confirmó el procedimiento con la entidad en su mente. El sistema entonces preguntó si él deseaba proseguir con la transferencia directa del conocimiento al cerebro. De repente, un choque agudo recorrió su cabeza. La transferencia de datos marciales no era un proceso suave o indoloro como la simple lectura. Cerró los dientes, mientras una onda de energía eléctrica invadía su sistema nervioso. El dolor fue intenso lo suficiente para arrancarle un grito involuntario. Sus piernas flaquearon y necesitó apoyarse en la mesa para no caer. El cuerpo entero temblaba con el impacto súbito de la asimilación forzada de conocimiento. El sudor escurría por su rostro mientras la sensación disminuía. Jadeaba, intentando recuperar el aliento y la compostura tras el choque violento. Aún recuperando la postura, escuchó la explicación fría de la máquina sobre los hechos y efectos colaterales. El joven apenas aceptó la justificación técnica con resignación sarcástica. Exhausto, Cheon se desplomó en la silla más cercana.
El proceso funcionaba, pero exigía un precio físico que él necesitaría aprender a gestionar si quería continuar. Cheon tocó su propio rostro, aún sintiendo los efectos residuales del proceso. El dolor agudo había desaparecido, dejando solo una extraña sensación de entumecimiento. De repente, la comprensión lo golpeó. La información no estaba solo en un libro. Estaba grabada directamente en su mente con claridad cristalina. El joven rió nervioso, incrédulo con su propia realidad. ¿Cómo era posible que años de aprendizaje hubieran sido comprimidos en un único instante? Aún en la biblioteca, revisó mentalmente el contenido absorbido. No había errores o lagunas. El conocimiento estaba perfecto y accesible. Un escalofrío de excitación recorrió su espina dorsal. El sudor frío en su frente ahora se mezclaba con una sonrisa de pura confianza. Sus labios temblaron mientras la sonrisa se ensanchaba. El poder que él tanto anhelaba finalmente estaba a su alcance. Cheon caminó hacia el patio externo, dejando la biblioteca atrás. El aire libre parecía revigorizante ante su nueva perspectiva. Cerró el puño con fuerza, sintiendo la tensión en los músculos. La teoría estaba en su mente. Ahora era hora de probar la práctica. Asumiendo una postura de combate firme, el joven sintió una claridad de propósito inédita. Su camino hacia la fuerza estaba finalmente trazado. Mientras tanto, lejos de allí, la atmósfera dentro de las murallas de la ciudad era pesada y opresora. En un aposento privado, una figura de autoridad permanecía de espaldas, escuchando silenciosamente el informe de un subordinado. La calma duró poco. El hombre se giró bruscamente, cuestionando la veracidad de lo que acababa de oír con total incredulidad y furia. El espía, arrodillado y temeroso, intentó justificar el fracaso, implicando que la situación involucraba variables inesperadas relacionadas con el joven maestro. La frustración del superior alcanzó el límite. Rechinó los dientes, incapaz de contener la irritación ante aquellas excusas baratas. El hombre miró hacia abajo con desprecio. Se dio cuenta de que había cometido un error fatal al juzgar a Cheon solo por su linaje, subestimando lo que el muchacho escondía. El hombre apretó los dientes con frustración evidente, incapaz de aceptar el rumbo que la situación había tomado. Miró su propia mano, dándose cuenta de que no había otra alternativa sino intervenir directamente para corregir el problema. Con el puño cerrado con furia, juró resolver el asunto personalmente. Yeon Cheon encontraría su fin definitivo tan pronto como entrara en la academia. La tensión de la noche anterior se disipó con la llegada de un amanecer tranquilo, iluminando las montañas y el complejo aislado. En el interior de la habitación, Cheon dormía profundamente, recuperándose del desgaste físico causado por la reciente alteración en su cuerpo. De repente, sus ojos se abrieron. El sueño desapareció instantáneamente, reemplazado por la conciencia del día importante que se iniciaba. El joven se levantó y empujó la ventana de madera. La luz suave de afuera confirmaba que aún era madrugada. El panel se deslizó con un chirrido suave, permitiendo que el aire fresco y la niebla matinal entraran en el recinto. Observando el horizonte, Cheon sintió el peso del momento. Finalmente había llegado el día de su entrada en la academia. Un movimiento en el patio de abajo atrajo su atención. El guarda Yang practicaba su esgrima con vigor, cortando el aire con precisión. Mientras observaba la secuencia de golpes, Cheon conversaba mentalmente con la Nano Machine, confirmando que ella podría analizar y almacenar aquellos movimientos. La máquina ofreció la transferencia inmediata del conocimiento, pero el joven vaciló. Copiar la técnica secreta de su leal guardián sin permiso parecía deshonroso. Contudo, la necesidad de poder habló más alto. Él enfocó la mirada, dejando la vacilación de lado para aprovechar la oportunidad. Cheon ordenó el inicio del escaneo, pero luego soltó una exclamación de sorpresa al notar algo inesperado en la ejecución de la técnica. Desde lo alto, continuó observando atentamente, analizando cada paso del guardia en el patio vacío con una nueva perspectiva. El joven quedó atónito al observar la escena frente a sí, apenas creyendo lo que sus ojos captaban en ese momento. Desde la ventana de su habitación, Cheon observaba atentamente,
percibiendo una oportunidad única de desarrollarse en el patio exterior. Su concentración alcanzó el ápice mientras intentaba procesar cada detalle, negándose a perder cualquier movimiento. El sistema en su mente reaccionó inmediatamente, proyectando simulaciones de combate y accediendo a su vasto banco de datos interno para comparación. En el patio, el guardia continuaba sus ejercicios matutinos, ejecutando movimientos precisos y disciplinados con su lámina. El protagonista comprendió que esa era su oportunidad. Decidió que necesitaba aprender esas técnicas para garantizar su propia supervivencia. Sin dudarlo, Cheon activó la interfaz de la nanomachine, ordenando el inicio inmediato del proceso de escaneo visual. El espadachín se movía con fluidez, cortando el aire en secuencias complejas que exigían años de práctica para ser dominadas. La tecnología implantada rastreaba cada angulación y velocidad, procesando la información en tiempo real a través de la visión del muchacho. Cada golpe asestado por el guardia era capturado y descompuesto por el sistema, creando un registro digital perfecto de aquella arte marcial. El análisis se profundizó rápidamente, disecando la esencia de la técnica mientras los datos eran absorbidos por el iris de Cheon. Después de cerca de 1 hora de observación ininterrumpida, el sistema confirmó que todas las técnicas habían sido copiadas y almacenadas con éxito. De repente, una punzada aguda golpeó su mente. Un efecto secundario intenso de la transferencia masiva de información directamente a su cerebro. Agotado, Cheon se deslizó hasta el suelo. A pesar del cansancio físico, notó con alivio que el proceso de asimilación se estaba volviendo más soportable. Al recuperar el aliento, el joven encaró sus propias manos, maravillado con el nuevo poder y el conocimiento que ahora residían dentro de él. La comprensión inundó la mente de Cheon. Una sonrisa de pura euforia surgió en su rostro al percibir el potencial de lo que acababa de adquirir. El cuerpo reaccionó antes incluso de que el pensamiento se completara. Impulsado por la adrenalina, el joven salió disparado por la habitación. Su mano buscó el arma instintivamente. Los dedos se cerraron con firmeza y familiaridad alrededor del mango de la daga. Al levantar la lámina, Cheon sintió la técnica fluir en su memoria. Sabía exactamente cómo ejecutar los movimientos del guarda Yang. Sin embargo, la cautela lo frenó. Espió hacia afuera, consciente de que necesitaba mantener aquel nuevo poder en secreto, lejos de los ojos de su profesor involuntario. Solo nuevamente ajustó la base. La respiración se calmó mientras preparaba el cuerpo para replicar el arte marcial. Sus ojos brillaron con intensidad. El foco absoluto tomó cuenta, activando el conocimiento recién implantado. El primer movimiento fue explosivo. La fuerza aplicada fue tal que el suelo de la habitación se hizo añicos bajo el impacto de sus pies. Cheon se convirtió en una sombra. La daga danzaba en el aire, ejecutando cortes precisos y veloces que dejaban rastros de luz por donde pasaban. El último golpe cortó el aire con perfección. Finalizó la secuencia con una postura impecable, como un maestro experimentado. Al detenerse, el choque lo golpeó. El joven miró sus propias manos, tembloroso e incrédulo ante la capacidad que su cuerpo acababa de demostrar. La voz de la máquina nano resonó en su mente, explicando que la transferencia de datos estaba reconfigurando directamente sus músculos. De repente, un dolor punzante explotó en su cabeza. El proceso de adaptación física cobraba un precio alto e inmediato. Incapaz de mantenerse en pie, Cheon se derrumbó. El cuerpo entero palpitaba en agonía mientras la energía recorría sus nervios. Aún temblando en el suelo y sufriendo los efectos secundarios, una sonrisa desafiante permaneció. El dolor valía el poder conquistado. El sistema alertó sobre los daños musculares resultantes del esfuerzo excesivo. Las piernas de Cheon temblaron, incapaces de sostener el peso tras la ejecución de la técnica. Sin fuerzas para mantenerse en pie, el joven se desplomó sentado en la cama. La frustración era evidente. Su mente poseía el conocimiento, pero su cuerpo aún era demasiado débil para ejecutarlo. La voz en su mente aclaró la discrepancia. Aunque la descarga de la técnica estaba completa, aún no había dominado físicamente los movimientos necesarios para utilizarla sin herirse. Era una distinción crucial que necesitaba aceptar. Entender la teoría a través de la máquina era solo el comienzo. La práctica real exigiría mucho más que un simple comando mental.
El sudor frío resbalaba por su rostro mientras procesaba la información. El dolor físico y la complejidad de la situación comenzaban a pesar sobre su resistencia. No obstante, calculó el tiempo restante. Con 2 horas antes de la entrada en la academia, Cheon decidió que era tiempo suficiente para arriesgarse y ordenó que el sistema prosiguiera. Apretó las vestiduras contra el pecho, preparándose mentalmente. La decisión estaba tomada, independientemente del costo físico que el próximo paso exigiera. La entidad ofreció una opción de sedación para el proceso inminente. El cuerpo de Cheon temblaba levemente, anticipando la intensidad de lo que estaba por venir. Una onda de choque recorrió sus nervios antes de que pudiera responder. La reacción fue instantánea, haciendo que sus músculos se contrajeran involuntariamente bajo la descarga de energía azulada. Cheon soltó un suspiro pesado, intentando mantener la conciencia. Parecía resignado a enfrentar el malestar necesario para fortalecer su cuerpo a tiempo. De repente, un grito de agonía escapó de su garganta. Sonidos de crujidos resonaron por el cuarto, mientras sus huesos y músculos eran violentamente reajustados por la energía. El dolor se volvió excruciante, haciendo que sus ojos se voltearan y los dientes castañetearan. Cada fibra de su ser temblaba mientras la reestructuración forzada ocurría sin piedad. El proceso lo arrojó al suelo, dejándolo estirado en un estado de choque y sufrimiento absoluto, mientras la energía continuaba trabajando violentamente en su organismo. Mientras tanto, en otra parte de la residencia, la mañana seguía tranquila. El médico preparaba cuidadosamente una comida en la cocina, ajeno al caos que ocurría en el cuarto del joven maestro. Él probó el caldo, satisfecho con el sabor y la temperatura. La normalidad de aquella escena contrastaba brutalmente con la tortura física que Cheon soportaba en aquel exacto momento. El guarda Yang preparaba los ingredientes con dedicación. El sonido rítmico del cuchillo llenaba el silencio, mientras él aprovechaba un raro momento de paz en la cocina. Sus pensamientos, sin embargo, vagaron hacia el pasado distante. La mirada del hombre se tornó nostálgica al recordar una promesa solemne hecha años atrás. La imagen de la madre de Cheon en su lecho de muerte surgió en su mente. Ella había confiado la seguridad de su hijo enteramente a sus manos antes de partir. Yang reflexionó sobre el destino del muchacho. Ahora, aquel mismo chico estaba a punto de ingresar en la peligrosa Academia de Artes Demoníacas, cumpliendo su destino. De repente, una perturbación en el ambiente interrumpió sus devaneos. Los ojos del guardia se abrieron, sintiendo que algo estaba mal en el cuarto de al lado. El instinto protector habló más alto que cualquier tarea. El cuchillo fue abandonado inmediatamente, cayendo sobre la mesa mientras él se movía. Yang irrumpió por la puerta del cuarto con violencia. Él gritó por el joven maestro, temiendo que los asesinos hubieran regresado para terminar el trabajo. Al entrar, se topó con el cuerpo de Cheon extendido sobre la plataforma de madera. El silencio en la habitación era pesado y alarmante. El guardia corrió para verificar los signos vitales del muchacho. Al sentir el pulso, notó que Cheon estaba vivo, pero cubierto de sudor frío y exhausto. La confusión se apoderó del rostro de Yang. Se preguntó qué podría haber causado tal colapso físico, ya que no había señales de intrusos. Fue entonces que su atención se volvió hacia el suelo. Él notó marcas extrañas y profundas en la madera, próximas de donde el joven estaba. Yang se agachó y tocó las depresiones con la punta de los dedos. La madera maciza había sido aplastada por una fuerza concentrada y precisa. El hombre observó la posición de las marcas, intentando entender la mecánica de lo que había ocurrido allí. Aquel tipo de daño no era accidental. Una sonrisa de incredulidad y reconocimiento surgió en su rostro. Él percibió que aquellos vestigios en el suelo eran idénticos a los dejados por su propio entrenamiento de artes marciales. Súbitamente, el cuerpo de Cheon reaccionó con un espasmo violento. El joven maestro despertó en shock, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Cheon despertó de repente, el cuerpo aún reaccionando al choque físico reciente. El aire llenó sus pulmones abruptamente mientras él intentaba situarse tras el procedimiento. Recuperando el aliento, el joven prometió a sí mismo que jamás repetiría aquella experiencia agonizante. El precio de aquel dolor había sido demasiado alto para ser pagado 2 veces.
Mientras la voz artificial confirmaba el éxito de la primera etapa, Cheon miró alrededor. Él se preguntó preocupado si el guarda Yang había estado allí durante su colapso. Dejando las dudas de lado, él extendió la mano hacia la daga en el suelo. Era el momento crucial de probar los resultados prácticos de la reestructuración corporal. El joven se posicionó en el centro de la habitación, la lámina firme en su mano. El cuerpo parecía diferente, más ligero y receptivo que nunca. Cerró los ojos y controló la respiración, exhalando lentamente. Era necesario un enfoque absoluto para acceder a los movimientos que ahora residían en su memoria muscular. Sus ojos se abrieron con intensidad aguda. La postura de combate fue asumida instintivamente, lista para iniciar la secuencia de ataques. El cuerpo de Cheon explotó en movimiento. Percibió con sorpresa que, incluso sin energía interna, la técnica externa y la fuerza física habían sido perfectamente asimiladas. La hoja cortó el aire con precisión quirúrgica. Cada músculo respondía exactamente como debía, ejecutando el ataque sin la menor vacilación. Una sonrisa de satisfacción y confianza surgió en su rostro. La eficacia y la velocidad de los movimientos superaban sus expectativas. El sufrimiento había valido la pena. Continuó la secuencia, fluyendo de una postura a otra. La daga danzaba en sus manos, cortando el espacio a su alrededor con violencia controlada. Con destreza impresionante, Cheon giró el arma entre los dedos. El control sobre el objeto era total, sintiéndolo como una extensión natural de su brazo. Combinó el manejo de la hoja con una patada alta y poderosa. La simulación mental indicaba que la secuencia de movimientos estaba finalmente completa. El pie de Cheon descendió hacia el suelo con una presión abrumadora. El impacto final probaría la verdadera estabilidad de su nueva base física. Aterrizó con firmeza, la fuerza bruta del movimiento astillando la madera del piso. El poder que ahora corría por sus venas era innegable y destructivo. Cheon observó el resultado de su prueba con aprensión. El sudor frío resbaló por su rostro al percibir la gravedad de lo que acababa de hacer. El suelo de madera estaba arruinado. Las tablas habían sido astilladas por la fuerza bruta de sus movimientos, dejando una marca profunda e innegable en el suelo. El joven se agachó ante el destrozo, preocupado. Sabía que no tenía habilidad para arreglar aquello, y que el guardia Yang ciertamente notaría la destrucción. Antes de que pudiera pensar en una solución, golpes en la puerta lo asustaron. Una voz anunció la llegada del desayuno, pillándolo completamente desprevenido. El pánico se instaló. Sin opciones mejores, Cheon intentó desesperadamente cubrir las tablas rotas con los propios pies, pisando firme para esconder la evidencia. La puerta se abrió y Yang entró con una sonrisa cordial. El guardia parecía ajeno al nerviosismo de su maestro, enfocado solo en servir la comida. Actuando rápido, Cheon arrastró la mesa pesada hacia arriba del lugar dañado. Yang observó la escena con extrañeza, confuso con el cambio repentino en la rutina del joven. El protagonista intentó justificar su actitud extraña con una sonrisa torpe. Necesitaba actuar con naturalidad para que el guardia no mirase hacia abajo. Manteniendo la expresión forzadamente alegre, Cheon esperó que su disculpa colase. El nerviosismo era visible, pero él intentó disimular. La atención, afortunadamente, se volvió hacia la bandeja. El aroma de la carne y del arroz recién preparados llenó el ambiente. Los ojos de Cheon se abrieron instantáneamente. Su cuerpo, aún adaptándose a los cambios recientes, reaccionó de forma visceral a la presencia de alimento. Un hambre abrumadora se apoderó de él. El joven sintió su estómago protestar con violencia, exigiendo nutrientes inmediatos para sustentar su nueva fisiología. Olvidando cualquier etiqueta, atacó la comida vorazmente. Yang observó en silencio, sorprendido, mientras su maestro devoraba cada pedazo con una energía inusual. La comida desapareció en cuestión de segundos. Cheon bebió el agua con avidez, mal parando para respirar, bajo la mirada atenta de su guardián. Satisfecho, el joven posó los cubiertos con delicadeza sobre la mesa. Agradeció al guardia, sintiendo sus fuerzas finalmente estabilizarse. El guardia Yang suspiró profundamente, con una expresión de decepción. Cheon se congeló, sintiendo que su error estaba a punto de ser expuesto. El pánico se apoderó del rostro del joven. Percibió que no habría cómo mantener su secreto oculto por más tiempo. Desesperado,
Cheon intentó impedir el avance del otro. No obstante, Yang ignoró las protestas y caminó resolutamente hasta la mesa desplazada. El guardia arrastró el mueble pesado con facilidad. La madera astillada y el agujero en el suelo fueron revelados, confirmando la destrucción. Yang abrió mucho los ojos, impactado. Él encaró la prueba física de un poder bruto que no esperaba encontrar allí. La mente de Cheon corrió hacia el peor escenario. Temió ser acusado de practicar artes prohibidas y peligrosas para obtener tal fuerza repentina. Sin embargo, la reacción fue inesperada. Yang sonrió cálidamente y felicitó al joven maestro, interpretando el daño como fruto de un entrenamiento arduo y dedicado. Cheon quedó atónito con el giro inesperado. En vez de castigo, recibió aprobación, y la emoción comenzó a embargar su garganta. El guardia entonces le extendió un sobre. Él explicó que allí contenía secretos valiosos para auxiliar en la circulación de energía interna. El hombre mayor mantuvo una mirada gentil y alentadora. Él estaba dispuesto a apoyar el crecimiento de su protegido a cualquier costo. Las manos de Cheon temblaron al sujetar el presente. Gotas de lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la superficie del sobre. La barrera emocional del joven se rompió completamente. Él sollozó abiertamente, tocado profundamente por la lealtad y cuidado de su subordinado. Yang apenas observó con una sonrisa comprensiva. Él permitió aquel momento de vulnerabilidad sin tejer cualquier juicio. Más tarde, encogido bajo las cobijas, Cheon intentó recomponer su dignidad. Él juró para sí mismo que aquella flaqueza no se repetiría. El cansancio finalmente venció la turbulencia emocional. El joven se durmió, decidido a honrar la confianza depositada en él. Yang recogió la bandeja con los cuencos vacíos, dando por terminado ese breve momento de conexión. El guardia caminó hacia la puerta, dejando al joven solo con sus pensamientos en la silenciosa habitación. Antes de salir, hubo una pausa casi imperceptible, marcando el fin de aquella inesperada interacción. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Cheon. La gratitud por el apoyo recibido se desbordaba en su pecho. La puerta se cerró con un sonido pesado y definitivo, aislando al muchacho nuevamente. Cheon se limpió el rostro con la manga del albornoz, secando los vestigios de su llanto. Respiró hondo y levantó la cabeza. Era preciso recuperar la compostura y seguir adelante. Mientras el guardia se alejaba por el patio, la mente de Cheon divagaba, reflexionando sobre la ausencia de su madre. Lejos de allí, bajo el vasto cielo de la fortaleza, el día traía nuevos desafíos para los miembros del culto. Una multitud se aglomeraba frente al pabellón principal, el aire vibrando con murmullos de ansiedad y expectación. Los candidatos, identificados por números, intercambiaban miradas nerviosas, sudando frío ante lo que estaba por venir. Pasos firmes resonaron en el recinto, anunciando la llegada de alguien con autoridad incuestionable. El recién llegado observó a la masa de personas con evidente disgusto, torciendo la boca en desaprobación. El instructor encaró al grupo, dejando claro que consideraba la presencia de aquellos candidatos una tontería. La furia ardía en sus ojos, mientras irradiaba una presión aplastante sobre la multitud aterrorizada. En el patio del gran salón, una figura de autoridad aguardaba frente al asiento de honor. La atmósfera solemne indicaba el inicio de un evento crucial para la jerarquía de la secta. El instructor observó a los presentes con una sonrisa de quien detentaba el poder absoluto en aquel momento. Parecía evaluar silenciosamente el valor de cada candidato reunido allí. Delante de él, alineados por orden de clasificación, estaban los discípulos de élite. Eran los prodigios de las grandes familias, destacados visualmente de la masa común de estudiantes. El primero de la fila, proveniente de la secta de las sombras, mantenía una expresión impenetrable. Su postura rígida exhalaba una disciplina militar y un enfoque absoluto. Justo detrás, el representante del clan de la espada exhibía una sonrisa presuntuosa. Parecía encarar la competición inminente con una confianza que rayaba en la arrogancia. La tercera candidata, sin embargo, no escondía su desagrado. La impaciencia transparecía en su rostro mientras se quejaba abiertamente de la situación irritante. El cuarto estudiante permanecía estoico y silencioso. Su mirada intensa y seria sugería que no estaba allí para socializar, sino para cumplir un deber.
Yu-chan, de la secta del sable, mantenía una calma desconcertante. Su expresión relajada y ojos cerrados contrastaban con la tensión natural del ambiente. Por último, la representante de la secta de los músicos observaba todo con serenidad. Había una confianza fría y calculadora en su porte elegante. El hombre al mando, entre tanto, parecía tener su atención volcada hacia algo más allá de aquella exhibición de poder de los favoritos, manteniendo una postura vigilante. En medio de la multitud, la atención de los alumnos comunes se desvió. Apuntaban y cuchicheaban, sorprendidos al notar la presencia de alguien específico entre ellos. El escarnio se extendió rápidamente entre el grupo. Se burlaban de la supuesta falta de habilidad marcial de aquel candidato, apostando a su eliminación inmediata. Cheon escuchó cada palabra de los insultos. Lejos de intimidarse, permitió que se rieran, consciente de que subestimarlo sería el mayor error de sus rivales. El joven protagonista permaneció aislado en el fondo del patio, sujetando su insignia. El distanciamiento físico reflejaba su posición como un paria en aquel ambiente hostil. Con los brazos cruzados y mirada sombría, Cheon procesó la burla colectiva. Encontró la situación curiosa, transformando el desprecio ajeno en combustible para su determinación. La multitud de candidatos llenaba el patio, formando un mar de voces ansiosas. El aire vibraba con la tensión de la espera, mientras todos aguardaban el inicio de la ceremonia. En medio de aquel caos, Cheon permanecía inmóvil. Se sentía un extraño entre aquellas personas, consciente de que su presencia allí era motivo de discordia. No tardó en que los susurros comenzaran. Los otros candidatos intercambiaban miradas maliciosas y comentarios bajos, juzgando abiertamente la presencia del joven entre ellos. Cheon, sin embargo, solo resopló con desdén. Decidió cerrar los oídos a la burla infantil, negándose a dejar que aquellas provocaciones lo sacudieran. Su aislamiento, sin embargo, no pasó desapercibido. Desde lejos, una figura imponente de cabellos rojos observaba al muchacho solitario que se destacaba en medio del camino. El hombre pareció encontrar la escena interesante. Una sonrisa de intriga curvó sus labios mientras evaluaba silenciosamente la postura del joven aislado. De repente, el sonido grave de las trompetas rompió la charla vana. La señal resonó con fuerza, silenciando a la multitud instantáneamente y anunciando el inicio del evento. La atención de todos se volvió inmediatamente hacia el pabellón principal. La agitación se apoderó del patio al percibir que la figura central estaba a punto de surgir. Pasos pesados y rítmicos resonaron en el piso de piedra. La autoridad de aquellas pisadas era inconfundible, anunciando la llegada de alguien con poder supremo. Las figuras de liderazgo emergieron de las sombras, caminando hacia la luz. Eran los maestros que gobernaban aquel mundo, avanzando con una presencia aplastante. Los candidatos contuvieron la respiración ante la escena. La simple visión de aquellos hombres hizo que el asombro y el respeto se apoderaran de sus rostros. Nadie se atrevía a desviar la mirada ni a hacer ruido. El aura que emanaba del grupo en la cima de la escalinata era intensa, paralizando a los jóvenes aspirantes donde estaban. Uno de los líderes mantenía una expresión severa e impenetrable. Su presencia exhalaba una dignidad fría que dispensaba cualquier necesidad de palabras. A su lado, guerreros de apariencia formidable se rebelaron. El hombre enmascarado y el espadachín imponían respeto solo con sus posturas amenazadoras. El hombre de cabello rojo retrocedió, visiblemente irritado por la falta de compostura del muchacho. Cheon, por su parte, tropezó con sus propios pies, apenas logrando mantener el equilibrio ante aquella figura imponente. La indignación se apoderó del rostro del noble, que no contuvo su repulsa. Cuestionó furiosamente por qué el joven se presentaba en aquellas condiciones deplorables, acusándolo de no ser más que un borracho. Ignorando la reprimenda, Cheon sollozó y continuó cojeando por el patio. Su postura era descuidada y frágil, arrastrando la pierna mientras sostenía firmemente su calabaza de bebida como si fuera su único apoyo. De repente, una presencia opresora cortó la tensión del momento. El hombre de cabello rojo se congeló, sintiendo la mirada penetrante de una nueva figura enmascarada que había surgido silenciosamente detrás de ellos. El recién llegado no necesitó muchas palabras para imponer respeto inmediato. Ragyeon Ma, el temido Lord de la Oscuridad y jefe de la Guardia Real,
exigió silencio con una autoridad que heló la espina dorsal de los presentes. En la cima del estrado principal, un movimiento sutil de vestimentas reales indicó que la figura central de la ceremonia se estaba acomodando. El simple cambio de postura fue suficiente para atraer la atención de todos. El patriarca estaba sentado en su trono, emanando un aura de poder tan pesada que parecía física. Su expresión era severa e impenetrable, observando a sus súbditos con la gravedad de un gobernante absoluto. La presión espiritual emitida por los líderes hizo que los discípulos reunidos en el patio temblaran incontrolablemente. El miedo y el respeto paralizaron a la multitud, que sentía el peso de aquella autoridad aplastante. La atmósfera se volvió tan sofocante que muchos ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. La simple visión del patriarca y su poder abrumador era demasiado para que los jóvenes candidatos lo soportaran, quedando solo susurros de pavor. Ragyeon Ma alzó la mano, proyectando su voz con autoridad absoluta sobre el patio. Su grito por silencio reverberó como un trueno, silenciando instantáneamente cualquier murmullo o inquietud restante. La orden fue obedecida de inmediato, sumiendo el lugar en una quietud absoluta. Todos los ojos permanecieron bajos ante las figuras supremas que observaban desde lo alto de la escalinata, consolidando la jerarquía de la secta. Con la multitud debidamente controlada, el Lord de la Oscuridad se volvió hacia el trono. Hizo una reverencia profunda y respetuosa, demostrando su total lealtad a aquel que estaba por encima de todos. Las manos del líder supremo se cerraron con fuerza sobre el tejido de sus vestimentas reales. Había una tensión palpable emanando de él, sugiriendo que su paciencia o sus emociones estaban siendo contenidas con esfuerzo. Los ojos del gobernante brillaron con una energía interna intensa y sobrenatural. Su mirada parecía capaz de ver a través del alma de cualquiera, evaluando cada presencia en aquel lugar sagrado. Una aura abrumadora comenzó a emanar de su cuerpo, envolviéndolo en llamas de energía espiritual púrpura. El verdadero poder del líder de la secta se manifestó, haciendo que el propio aire vibrara a su alrededor. El anuncio de que una técnica de respiración sería el foco de la prueba envió una conmoción inmediata a través de la multitud. Los candidatos retrocedieron, sorprendidos por la exigencia repentina. Incluso los más preparados sintieron el peso de la revelación. La tensión en el aire aumentó instantáneamente, dejando a todos en estado de alerta máxima ante el desafío propuesto. La voz del orador resonó por el patio, proclamando que aquella fuerza sería el motor que impulsaría el culto. Las palabras llevaban un peso que hacía temblar el propio suelo. Inflamados por el discurso, los candidatos respondieron con fervor fanático. Puños se alzaron y gritos de lealtad llenaron el espacio, demostrando la ambición colectiva de servir al culto. En un gesto de sumisión total, la masa se inclinó ante la autoridad en el estrado. Era el protocolo esperado para aquellos que deseaban ascender en la jerarquía. El líder observó la demostración de obediencia con una mirada severa y calculista. Evaluaba cada movimiento de la multitud, buscando cualquier señal de debilidad o vacilación. Sin embargo, en medio del mar de cabezas bajas, Cheon permaneció inmóvil. Se destacaba no por la servidumbre, sino por su completa falta de reacción al comando general. Mientras todos a su alrededor tocaban el suelo en respeto, el joven continuaba de pie. Su postura erguida lo convertía en un blanco obvio y solitario en medio de la multitud sumisa. La insolencia no pasó desapercibida. En la cima de la escalinata, la figura de autoridad se volvió lentamente, atraída por la única persona que osaba no inclinarse ante ellos. Cheon percibió inmediatamente que estaba siendo observado. Sus ojos se agudizaron, captando el cambio en la atmósfera y el peligro inminente que su actitud había atraído. Contudo, en vez de demostrar miedo, él apenas soltó un suspiro cansado. El frío cortante del local parecía incomodarlo más que la presión de las autoridades o el riesgo de muerte. El joven mantuvo su expresión indiferente, ignorando la gravedad de la situación. Para él, toda aquella pompa y circunstancia parecía solo un tedio innecesario. La ceremonia fue bruscamente interrumpida por una nueva voz proveniente del estrado. El hombre de cabello rojo declaró el fin de las formalidades, anunciando que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El cambio repentino de tono y la agresividad verbal tomaron a los candidatos desprevenidos.
El miedo volvió a estampar sus rostros cuando percibieron que la hora de la conversación había terminado. Una energía opresora comenzó a emanar del líder, haciendo que el aire vibrara a su alrededor. Estaba listo para imponer su voluntad, dispensando palabras en favor de una demostración de fuerza bruta. El instructor apenas conseguía contener su impaciencia. La irritación pulsaba visiblemente en su rostro mientras observaba la vacilación de los candidatos. Con los brazos cruzados, dictó las reglas con firmeza. Dejó claro que cada etapa tendría su propio examen riguroso y eliminatorio. Un murmullo de aprehensión recorrió la multitud. Los jóvenes percibieron con pavor que tendrían solo una única oportunidad de éxito, sin margen para errores. El hombre sonrió de forma predadora. Parecía deleitarse con el miedo y la incertidumbre que sus palabras plantaban en los aspirantes. De repente, el discurso fue interrumpido. Una mano solitaria se alzó en medio de la masa de personas, desafiando el protocolo establecido. Uno de los candidatos llamó la atención sobre sí mismo. Con una postura relajada y confiada, destacaba del nerviosismo general al pedir la palabra. El instructor de cabello rojo se detuvo, sorprendido. Miró hacia abajo, visiblemente molesto por la interrupción inesperada de su charla. Una tensión eléctrica, casi palpable, surgió en el aire. Los sentidos agudos de algunos presentes captaron el cambio repentino en la atmósfera. El joven candidato sonrió con astucia. Se dirigió al examinador con una cortesía que mal disimulaba su audacia y provocación. La respuesta del instructor fue inmediata y abrumadora. Un aura de llamas brotó de su cuerpo, manifestando físicamente su furia ante la insolencia. Sus ojos se fijaron en el interpelante con intensidad letal. La presión espiritual en el lugar aumentó drásticamente, enfocada en aplastar el desafío. Los otros participantes quedaron paralizados por el shock. La mera presencia de aquella energía agresiva era suficiente para intimidar a los que estaban cerca. El instructor encaró al pequeño grupo que osaba destacar. El enfrentamiento silencioso estableció una barrera clara entre ellos y el resto de la multitud. No obstante, el hombre en la cima de la escalera mantuvo el control. Declaró con arrogancia que ya preveía exactamente cuál sería la pregunta del muchacho. Los demás candidatos solo observaban, sudando frío. La confusión y el miedo estampados en sus rostros mostraban que estaban totalmente perdidos en la situación. El instructor reveló el premio contenido en la caja ornamentada. La esfera brillante emanaba una energía dorada que capturó inmediatamente la atención de todos los presentes. Cheon quedó atónito al ver el objeto. Reconoció la reliquia instantáneamente, percibiendo que aquello poseía un valor inestimable, mucho más allá de lo que esperaba encontrar allí. Murmullos de duda y especulación comenzaron a correr por la multitud. Los otros candidatos cuchicheaban, intentando entender la verdadera naturaleza de aquel tesoro. El joven sintió la mano temblar de ansiedad y expectativa. La simple presencia de aquel ítem despertaba en él una ambición peligrosa y una necesidad urgente. El hombre de cabello rojo abrió los brazos, llamando la atención hacia la estructura del test. Empezó a explicar cómo la jerarquía de aquel lugar funcionaría. Gesticuló, indicando que la academia consistía en un total de 5 pisos. Cada nivel representaba una etapa diferente de aprendizaje y autoridad. La promesa de aprender técnicas divinas inflamó los ánimos de los estudiantes. Los candidatos vibraron de emoción, viendo allí la chance de obtener poder absoluto. La expresión de Cheon, sin embargo, se endureció con seriedad. Sabía que necesitaba acceder a aquel conocimiento no por gloria, sino como única forma de garantizar su supervivencia. El instructor, sin embargo, exhibió una sonrisa maliciosa y depredadora. Había una salvedad cruel en aquella oferta tentadora, algo que parecía tener placer en revelar. Mientras la tensión aumentaba en el patio silencioso, Cheon ignoró completamente la atmósfera solemne. Llevó su cantimplora a la boca, bebiendo despreocupadamente. Un eructo alto y sonoro rompió el silencio. El gesto grosero del joven demostró total indiferencia a la gravedad de la situación o a la autoridad del instructor. El hombre prosiguió con su discurso, detallando la recompensa final. Explicó cómo el sistema de recompensas funcionaría para aquellos que sobrevivieran. La revelación siguiente dejó a los candidatos estupefactos.
La academia ofrecía la posibilidad real de ascensión a estatus y posiciones sociales antes inalcanzables para ellos. Uno de los estudiantes finalmente comprendió la verdad brutal detrás de las reglas. Allí dentro, los orígenes no importaban. Sería una batalla pura por la supervivencia del más apto. Con desdén, el instructor lanzó un desafío final para aplastar las esperanzas de ellos. Afirmó categóricamente que el último nivel era un objetivo que ninguno de ellos jamás alcanzaría. El polvo se asentó en el patio de entrenamiento, revelando al instructor y a su asistente en la cima de la escalinata. El silencio que siguió a la interrupción era pesado, mientras todos aguardaban la reacción de la autoridad. El asistente observó al muchacho con una mezcla de incredulidad y exasperación. La actitud descarada del joven huía completamente al protocolo rígido que él esperaba de los candidatos. El instructor principal, no obstante, reaccionó de forma diferente. Una sonrisa de lado surgió en su rostro, demostrando que la audacia del chico lo divertía en vez de ofender. Cheon, percibiendo el cambio en la atmósfera, agudizó sus sentidos. Su corazón se aceleró mientras enfocaba toda su atención, preparándose para lo que vendría a continuación. El instructor se giró hacia la multitud de estudiantes, asumiendo una postura imponente. Estaba a punto de dictar las reglas brutales de cómo las cosas funcionarían en aquella academia. La expresión divertida desapareció, dando lugar a una seriedad fría y calculadora. El hombre dejó claro, solo con la mirada, que la broma había acabado. El joven parpadeó, confuso con el súbito cambio de tono. Permaneció estático, intentando procesar la gravedad de la situación que se desarrollaba delante de él. De repente, el shock se apoderó de su expresión. Las palabras siguientes del instructor lo tomaron completamente desprevenido, sacudiendo su confianza momentánea. Un murmullo de incredulidad barrió todo el patio. La multitud de candidatos entró en alboroto, negándose a creer en la exigencia absurda que acababan de oír. El pánico rápidamente se transformó en indignación entre los grupos. Los estudiantes comenzaron a cuestionar la injusticia de ser sometidos a un test mortal sin recibir ningún entrenamiento previo. El instructor no toleró la insubordinación y elevó la voz. Decretó que cualquier fallo resultaría en expulsión inmediata, declarándolos indignos hasta mismo del título más bajo de guerrero. Su furia explotó en un grito que silenció las reclamaciones. Dejó claro que la flaqueza no tendría lugar allí, exigiendo perfección absoluta desde el inicio. Cheon sintió un sudor frío escurrir por el rostro. La realidad de aquel test era mucho más severa e implacable de lo que había calculado. El instructor, no obstante, parecía vibrar con el miedo que instilaba en los alumnos. Sonrió de forma maníaca, deleitándose con la desesperación y la tensión que ahora dominaban el ambiente. Ante aquella presión aplastante, el puño del joven se cerró con fuerza. La determinación superó el miedo. Necesitaba pasar aquel test, costase lo que costase. Cheon comprendió el peso abrumador de la situación. Fallar allí significaba caer al nivel más bajo de la jerarquía, un destino que necesitaba evitar a toda costa. En medio de la multitud tensa, una candidata observaba la escena con escarnio. El caos inminente parecía divertirla de una forma perturbadora. Ella concluyó que la brutalidad de la prueba jugaría a su favor. Así, no necesitaría ensuciarse las propias manos para eliminar a aquel que consideraba un gusano despreciable. Sus ojos se entrecerraron con malicia enfocada. La eliminación de su objetivo por las reglas del examen sería el desenlace perfecto y limpio que ella deseaba. La atención de todos se volvió hacia una nueva figura que subía los escalones. Una mujer cargando un instrumento musical se unió solemnemente a los examinadores en la cima. Se trataba de Soyu Hang, la quinta anciana y líder de la secta de los músicos. Su elegancia refinada contrastaba con el peligro inherente a su alta posición en el culto. Los examinadores ahora estaban alineados, mirando a los candidatos abajo. La barrera entre los jueces y los aspirantes estaba visualmente establecida. El instructor de cabello rojo hizo los honores, anunciando la presencia de la anciana con voz atronadora para garantizar que todos reconocieran la autoridad allí presente. Murmullos barrieron la multitud de candidatos. La reunión de figuras de tan alto calibre en el mismo lugar dejaba a todos nerviosos y aprensivos. Era un evento extraordinario, pues la anciana raramente aparecía en público.
Su mera presencia indicaba que la prueba sería excepcionalmente rigurosa. De repente, una onda de sonido los golpeó a todos. Cheon percibió el ataque inmediatamente, mientras los candidatos alrededor se tapaban los oídos con agonía. El instructor observaba el inicio del sufrimiento colectivo con una sonrisa sádica. Parecía apreciar el pánico que se instalaba entre los jóvenes. Cheon apretó los dientes, el sudor escurriendo por su rostro mientras luchaba por mantener la conciencia. La presión física ejercida por el sonido era abrumadora. La anciana punteaba su instrumento, liberando ondas visibles de energía con una sonrisa cruel. Estaba probando activamente los límites de cada participante. El instructor gritó las condiciones finales sobre el ruido ensordecedor. La supervivencia era la clave. Solo quien soportara la fuerza musical sin desmayarse pasaría a la primera fase. Los dedos de la anciana golpearon las cuerdas con violencia calculada. No era solo música, sino una onda de choque proyectada para probar los límites físicos y mentales. La presión sonora explotó por el patio, golpeando a los candidatos como una pared sólida. El impacto fue tan fuerte que el aire parecía vibrar con hostilidad, forzando a todos a retroceder. La resistencia de la mayoría duró poco. Uno a uno, los aspirantes perdieron la conciencia, sus cuerpos cediendo mientras la melodía invadía sus mentes sin piedad. Cheon sintió el ataque reverberar en sus huesos. El joven apretó los dientes, luchando desesperadamente para mantener el foco y no sucumbir al vértigo que lo asaltaba. El sonido de cuerpos chocando contra el suelo se volvió constante. Aquellos que aún intentaban resistir agarraban su propio pecho, sintiendo el corazón fallar bajo la presión aplastante. El dolor se volvió insoportable para muchos. Un candidato gritó de agonía, tapando sus oídos en un intento inútil de bloquear el sonido que penetraba sus defensas internas. La instructora observó la masacre con frialdad. Frente a ella, decenas de promesas yacían derrotadas en el suelo, probando que no eran dignas de avanzar en la prueba. Sin embargo, hubo una excepción notable. Un hombre de cabello largo sonrió, pareciendo genuinamente impresionado con la potencia del ataque en lugar de amedrentado. La música no se detuvo al percibir la resistencia. Aceleró el ritmo, sus dedos moviéndose para aumentar la presión sobre los pocos que quedaban de pie. El candidato misterioso, sin embargo, solo cerró los ojos. Parecía apreciar la melodía mortal, demostrando una calma perturbadora y arrogante en medio del caos. El instrumento gemía bajo la tensión. Cada nota cortaba el aire con más velocidad, buscando quebrar la guardia mental de cualquiera que aún osara resistir. La diferencia de poder se hizo evidente. Mientras su vecino temblaba y sudaba frío, el hombre de verde permanecía relajado, completamente inmune al tormento sonoro. Para los otros, el esfuerzo físico alcanzó el límite crítico. La presión distorsionaba las facciones, exigiendo una concentración absoluta solo para mantener la respiración. Una candidata en particular cerró los ojos con fuerza extrema. Su cuerpo temblaba mientras canalizaba toda su energía interna, negándose obstinadamente a ceder. La reacción de ella, sin embargo, causó asombro. Soyu Hang interrumpió su postura severa, visiblemente impactada, y cuestionando la naturaleza de aquella resistencia inesperada. La agonía se extendió rápidamente entre los participantes restantes. La presión sonora se volvió insoportable, forzándolos a cubrir sus oídos en un intento desesperado e inútil de bloquear el dolor excruciante. La examinadora, sin embargo, percibió una anomalía. Su expresión de concentración se transformó en choque y esfuerzo visible al notar que su técnica devastadora no estaba surtiendo el efecto absoluto que esperaba. Mientras los otros candidatos se derrumbaban a su alrededor, incapaces de soportar la tortura auditiva, Cheon permaneció de pie. Se destacaba como una isla de estabilidad en medio del colapso colectivo de los aspirantes. El propio joven parecía no comprender la situación. Miró sus propias manos, perplejo y confundido por no sentir la agonía que había derribado a todos sus competidores. El patio, antes repleto de guerreros esperanzados, se transformó en un campo de cuerpos caídos. Solo Cheon restaba erguido en aquel vasto espacio, el único sobreviviente consciente de la masacre sonora. Cheon observó el escenario desolador a su alrededor con incredulidad. Intentaba procesar cómo, entre tantos artistas marciales, solo él había escapado ileso de aquel ataque invisible.
Fue entonces que la respuesta surgió internamente. El sistema en su cuerpo alertó que, al detectar frecuencias sonoras capaces de causar daños físicos severos, activó automáticamente un protocolo de defensa de emergencia. La comprensión alcanzó al muchacho inmediatamente. Se dio cuenta de que la entidad había bloqueado completamente su audición física para aislarlo de las ondas letales emitidas por el instrumento de la examinadora. Aún sordo para el mundo exterior, la comunicación interna permanecía clara. La voz artificial explicó que estaba transmitiendo la información directamente al córtex cerebral de él, contornando la necesidad de los oídos. Con sus sentidos protegidos, Cheon volvió su atención hacia el estrado. Encaró la fuente del ataque devastador, ahora completamente inmune a la técnica que continuaba barriendo el patio. En lo alto de la plataforma, la dinámica entre los instructores cambió. Mientras la música mantenía el ataque con dificultad creciente, su compañero observaba la escena, notando el fallo en la ofensiva de ella. El hombre de barba rojiza fijó su mirada en el joven superviviente. La resistencia inexplicable de aquel candidato despertó en él un interés agudo y evaluador. Las ondas sonoras continuaban siendo disparadas con violencia, pero se rompían inútilmente contra Cheon. Él permanecía inmóvil y estoico, una presencia desafiante ante el poder aplastante de la secta. Una sonrisa de satisfacción e intriga surgió en el rostro del observador. Encontrar a alguien capaz de resistir aquella prueba mortal era una sorpresa que él claramente no esperaba, pero que parecía apreciar. La realidad para los rezagados, sin embargo, era brutal. Aquellos que aún intentaban resistir comenzaron a sangrar por los oídos, evidenciando el peligro mortal del cual el sistema había acabado de salvar a Cheon. La presión ejercida por el ataque sónico era insoportable para la mayoría. Varios candidatos perdieron el control de su energía interna, sucumbiendo a heridas graves y escupiendo sangre en el proceso. Incluso aquellos con mayor resistencia luchaban desesperadamente para mantener la conciencia. La joven de verde apretó los dientes, usando toda su fuerza de voluntad solo para permanecer sentada. No obstante, algo quebró su concentración momentánea. En medio del caos y el dolor, ella percibió una movimentación que no debería ser posible en aquellas condiciones. La sorpresa fue tal que la hizo girar el rostro bruscamente. Lo que sus sentidos captaron desafiaba la lógica de aquella prueba mortal. Otros participantes, aunque paralizados por el esfuerzo de resistir a las ondas sonoras, también notaron la anomalía. La tensión en el aire cambió instantáneamente de sufrimiento a puro asombro. La instructora observaba la escena con aprensión técnica. Ella sabía que abandonar la postura de meditación durante aquel ajuste de ki podría causar un flujo inverso de energía fatal. Sin embargo, Cheon ignoró completamente el peligro mortal. Para la incredulidad general, el joven simplemente permaneció de pie, encarando el templo como si el ataque sónico no existiera. La confusión se apoderó de la multitud. Nadie conseguía comprender cómo alguien conocido por no tener energía interna podía caminar tan calmadamente, mientras los más fuertes mal conseguían respirar. La descreencia se transformó en choque visceral para los observadores. Ver a aquel joven, considerado inferior, superar la prueba con tanta facilidad parecía una alucinación. Lo imposible estaba sucediendo. Aquel único acto de desafío sacudió la comprensión de todos sobre lo que estaba ocurriendo en aquel patio.